Siempre pensé que tenía mucha suerte en esta vida, especialmente en una ciudad tan frenética y caótica como Madrid. Es verdad, Madrid tiene su encanto, pero también agota con su ritmo incesante y su ruido constante. Pero yo tenía a Alejandro. Alto, con una mata de cabello oscuro que le gustaba peinar hacia atrás, y unos ojos del color del cielo de verano que podían derretir el hielo incluso en el día más frío. Nos conocimos hace 5 años en una fiesta de empresa, cuando él acababa de empezar a trabajar en una gran cadena de supermercados y yo ya era una especialista experimentada en el departamento de marketing. Desde entonces nuestra vida parecía perfecta. Alejandro ascendía rápidamente en su carrera, supervisando las entregas por toda la Comunidad de Madrid, lo que le exigía levantarse temprano y volver tarde. Teníamos un piso espacioso en un bloque nuevo a las afueras, en una zona con tráfico siempre congestionado, con vistas a un mar de grúas de construcción, y pagábamos una fortuna por nuestra plaza de aparcamiento. Incluso mi relación con mi suegra, Elena, era sin dramas. No era la típica suegra de chiste. Al contrario, siempre me apoyaba y no se metía en nuestros asuntos. A veces incluso bromeaba: ustedes, los jóvenes, viven a un ritmo que en los años 80 ni soñábamos. Elena, una mujer de 52 años, parecía que el tiempo la había olvidado. Siempre arreglada, con una figura esbelta que mantenía con yoga y paseos por el Parque del Retiro, lucía como esas modelos de las antiguas revistas españolas. Su belleza era severa, casi aristocrática. Pómulos altos, ojos oscuros con un toque de melancolía y una sonrisa que hacía que los hombres se giraran por la calle, incluso en el gentío del metro de Madrid. Trabajaba como contable en una pequeña empresa, pero siempre encontraba tiempo para venir a vernos con una tortilla de patatas casera o unos churros recién hechos, o simplemente para charlar sobre el tiempo y lo difícil que era sobrevivir en la capital. En mis tiempos era más sencillo, pero también más pobre, solía decir a menudo, mientras se servía un café de su termo, que siempre llevaba consigo. Su relación con Alejandro siempre fue relajada, llena de respeto, sin pullas. Recuerdo cómo se conocieron. Lo llevé a la primera cena familiar a su pequeño piso en Lavapiés, lleno de libros en las estanterías y fotos mías de la infancia. Elena lo sentó inmediatamente a la mesa, le sirvió café con leche y empezó a preguntarle por su trabajo. ¿Estás en el comercio? Eso es un caos total. Como en nuestra tienda del barrio en los años 90, cuando las estanterías estaban vacías y la gente hacía cola para el pan, dijo entonces con una sonrisa. Alejandro se sintió inmediatamente como en casa. Desde entonces a menudo hablaban de su trabajo, de cómo lidiaba con los transportistas por los retrasos, de su monótona rutina con informes y impuestos, y de mí, que siempre tuve carácter. A veces me parecía que su mirada se detenía en él un poco más de lo debido. Especialmente cuando nos quedábamos los tres cenando y yo iba a fregar. Pero yo ahuyentaba esos pensamientos, atribuyéndolos al cansancio por el exceso de trabajo y los atascos en la M30. Paranoia por el estrés, pensaba yo volviendo a casa en mi viejo Seat Ibiza, que Alejandro me insistía en que cambiara por algo más familiar, un SUV. La vida transcurría tranquilamente. Mañanas con café y noticias. Días en la oficina con vistas a una concurrida autovía. Noches con Alejandro. Series. Cena. Planes de vacaciones. Incluso hablamos de tener un bebé en un año, cuando nuestra posición se estabilizara. Todo cambió una lluviosa tarde de viernes, cuando el otoño en Madrid ya se había instalado por completo en las calles, y en el aire flotaba el olor a asfalto mojado, a gases de escape y a hojas podridas del parque cercano. Acababa de volver del trabajo. El día había sido terrible. Una entrega de verduras de una granja cercana a Madrid falló por una avería en el camión, y además una discusión con el jefe regional, que gritaba por teléfono sobre millones perdidos. Me sentía como un limón exprimido, soñando solo con una ducha caliente y dormir. Alejandro llamó alrededor de las 9. Cariño, me quedaré más tiempo.
Proyecto importante: un nuevo vídeo para el cliente. El jefe está como loco, exige revisiones. No me esperes, cena sin mí, ¿vale? Un beso. Su voz sonaba, como siempre, ligera, con un toque de disculpa. Otro plazo límite en su departamento, pensé suspirando. Nada nuevo en esta vorágine madrileña, donde todos trabajan como locos y los fines de semana son una rareza. Decidí no preocuparme por cocinar y pedí un delicioso bocadillo de calamares con alioli por la aplicación. Era nuestro plato favorito, el que comíamos los fines de semana, sentados en el balcón y planeando el futuro. Esperando al repartidor, me tiré en el sofá, encendí la televisión de fondo y cogí su tableta para ver la última serie en la plataforma de streaming. Algo sobre crímenes en la gran ciudad, para desviar mis pensamientos del trabajo. Alejandro la había dejado cargando, y la pantalla se encendió de inmediato. Accidentalmente hice clic en el icono de un mensajero, quise cerrarlo, pero mi mirada se fijó en un mensaje no leído de un tal Sergio. Pequeña, tu sonrisa hoy me ha matado en la reunión. ¿Cuándo repetimos? Quiero verte sin esos trajes de oficina. Mi corazón se me subió a la garganta, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Me temblaron las manos y mis dedos se quedaron inmóviles en la pantalla. Es una broma. Un error. Se me pasó por la cabeza. Pero no pude parar. Me sumergí en la correspondencia, desplazándome página tras página. Cada nuevo mensaje era como una bofetada. Cuanto más hondo, peor. Alejandro me estaba engañando desde hacía medio año, si no más. Dulces mensajes como, no puedo vivir sin ti, mi amor. Eres mi fuego y, ¿recuerdas nuestra noche en el hotel? Fue inolvidable. Además, selfies en lencería de encaje, que supongo que enviaba desde el trabajo o de viajes de negocios, y confesiones sinceras, eres mejor que en casa. Estoy aburrida, la rutina. Todo era tan descarado, con emojis, corazones, fotos de viajes que Alejandro justificaba como viajes de trabajo. Voy a Barcelona a una conferencia, vuelvo en unos días. Recordé cómo volvía tarde con una sonrisa y relatos de aburridas reuniones con clientes. Y yo ingenuamente le creía, le preparaba la cena, le recibía con flores del puesto de la esquina e incluso le masajeaba los pies después de un día agotador. Ahora todo parecía una farsa y una burla. Vi las fechas. Había comenzado poco después de nuestro tercer aniversario, cuando fuimos a la Costa del Sol y nos juramos amor eterno. Las olas de ira se mezclaban con el sentimiento de daño y humillación. Lo que había construido durante años desde cero, desde que llegué a Madrid desde un pequeño pueblo, se derrumbó en un instante. Me esforcé para que tuviéramos de todo, un piso, un coche, planes de futuro, y él con ese Sergio. ¿Quién es él, al fin y al cabo? ¿Su jefe, un colega? Las lágrimas me llenaron los ojos, pero apreté los puños, intentando controlarme. No lo llamé ni armé un escándalo por teléfono. Sabía que estallaría y diría algo de lo que me arrepentiría, o quizás algo peor. Cerré la tableta, apagué la luz y me quedé sentada en la penumbra durante casi una hora, mirando fijamente la pared. La lluvia repiqueteaba en la ventana, y los recuerdos giraban en mi cabeza. Nuestra boda hace 2 años en un pequeño ayuntamiento con amigos y champán. Nuestra luna de miel en las Islas Canarias, donde paseábamos por las playas, cogidos de la mano, y planeábamos tener hijos, como Alejandro me apoyó cuando cambié de trabajo y me estresaba antes de las entrevistas, diciéndome, puedes con todo, mi heroína. ¿Cómo pudo hacer esto? Pensé apretándome las sienes. Éramos tan felices, ¿o yo era una estúpida ciega que no veía las señales? Sus regresos tardíos, sus excusas, el olor a perfume ajeno en su ropa. Furia, resentimiento, humillación. Todo se acumuló en un nudo apretado en mi pecho, impidiéndome respirar. Incluso pensé en la botella de vino de la despensa, pero lo descarté. Necesitaba ordenar mis pensamientos.
Después de un par de horas, cuando ya pensaba en irme a dormir para olvidarlo todo, sonó el portero automático. En la pantalla, Elena, empapada por la lluvia, con un paraguas y un bolso colgado al hombro. Había venido sin avisar, lo cual ya era extraño. Normalmente llamaba con antelación para no molestar, especialmente con este tiempo. Ana, ¿estás sola? Abre, por favor, estoy empapada. Su voz sonaba ligeramente alterada, con un toque de ronquera otoñal, como si hubiera corrido por toda la ciudad, luchando contra el viento y los charcos. Sí, Alejandro se ha quedado más tiempo en el trabajo, farfullé sin levantar la vista, y la dejé entrar apretando el botón. Entró sacudiéndose las gotas del abrigo en el felpudo del recibidor, trayendo consigo el olor a hojas mojadas, a humedad otoñal y a un perfume delicado, de esos con un toque de vainilla, que siempre asociaba con el confort y el calor del hogar. Noté que Elena no lucía su atuendo habitual. En lugar de su jersey y vaqueros de siempre, llevaba un vestido ajustado de color azul noche, que realzaba su figura y la hacía parecer 10 años más joven. Tenía el cabello suelto y ligeramente húmedo por la lluvia. El maquillaje era discreto pero evidente, pintalabios, rímel. El aroma era tan intenso que me dio un mareo, como si hubiera bebido demasiado vino en una fiesta. Colgó el abrigo y recorrió el piso con la mirada, como si percibiera que algo no andaba bien, la penumbra, la mesa desordenada, mi rostro tenso. Solo quería pasar a verte. Alejandro mencionó hoy en un mensaje que estaría sola, así que pensé, quizás tomamos un té o charlamos. Tal lluvia, el metro está abarrotado. Apenas pude llegar. Los autobuses están en atascos como siempre. ¿Estás bien? Preguntó clavando sus ojos en mi rostro, como si pudiera leer mis pensamientos a través de la penumbra. Sus ojos oscuros y penetrantes se detuvieron en mí, y sentí como algo se removía en mi interior. Una mezcla de irritación por todo el día y un extraño confort por su presencia. No lo soporté. Las palabras salieron solas, como un corcho de una botella. Alejandro me está engañando. Con un compañero desde hace medio año. Lo descubrí todo hoy. Elena guardó silencio durante unos segundos, cerró los ojos y exhaló como después de un día largo y agotador de trabajo. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas en las rodillas, y me miró con compasión. ¿Estás segura? Cuéntame qué pasó, Ana. ¿Quizás es un malentendido? Sí, estoy segura. Lo vi todo en sus chats de la tableta. Fotos, mensajes, todo ahí, negro sobre blanco. Mi voz se quebró y le conté con más detalle sobre los mensajes con cariño, sobre las mentiras de los viajes de trabajo, sobre cómo me sentía como una completa idiota, creyendo cada palabra. Incluso le mostré un par de capturas de pantalla que había guardado en mi teléfono, y Elena asintió frunciendo el ceño. Su reacción me dejó atónita. No había ni shock ni lágrimas, sino una profunda fatiga, como si lo supiera desde hacía tiempo y simplemente esperara a que la verdad saliera a la luz. Pobrecita mía. Sospechaba algo así. Alejandro ha estado raro últimamente, nervioso, reservado. Entonces necesitas a alguien que te ayude a ahogar este dolor, dijo en voz baja y se acercó poniendo una mano en mi hombro. Sus dedos recorrieron mi suéter, un roce ligero, casi imperceptible, pero me quemó como la electricidad. No te lo guardes, Ana. Cuéntame lo que sientes. Estoy aquí para escucharte. Me quedé inmóvil. Mis pensamientos se arremolinaron. ¿Por qué vino ella precisamente hoy? ¿Coincidencia o Alejandro le había dicho algo? Esto es una locura total. Pero dentro de mí, la tormenta crecía. Ira hacia Alejandro, que había destruido nuestro mundo, el deseo de devolverle la misma moneda, la desesperación por la traición. Recordé cómo Alejandro se había distanciado últimamente, me abrazaba menos, pasaba más tiempo con el teléfono, se quejaba del estrés, y ahora todo encajaba como un rompecabezas.
Y ahí estaba Elena, su madre, una mujer que desde el primer encuentro me había parecido un misterio. Austera como el invierno madrileño con sus heladas y vientos, pero ahora cálida, cercana, casi familiar. Siempre estuvo de mi lado en pequeñas disputas con Alejandro, diciendo: «Eres una buena chica, Ana, agárrate a él, hija». No como mi ex, una completa decepción. Pobrecita mía. Sospechaba algo así. Había dicho Elena, su voz suave y melódica, un bálsamo en la tormenta de mi corazón. Alejandro ha estado raro últimamente, nervioso, reservado. Entonces necesitas a alguien que te ayude a ahogar este dolor. Me miró con una compasión tan genuina que por un momento olvidé el nudo de ira y traición que me ahogaba. Sus dedos recorrieron mi suéter, un roce ligero, casi imperceptible, pero me quemó como la electricidad. Un escalofrío recorrió mi piel, una mezcla de repulsión y de una extraña, prohibida excitación. No te lo guardes, Ana. Cuéntame lo que sientes. Estoy aquí para escucharte. Me quedé inmóvil. Mis pensamientos se arremolinaron. ¿Por qué vino ella precisamente hoy? ¿Coincidencia o Alejandro le había dicho algo? Esto es una locura total. Pero dentro de mí, la tormenta crecía. Ira hacia Alejandro, que había destruido nuestro mundo, el deseo de devolverle la misma moneda. Y de repente las palabras de Elena cobraron un sentido retorcido. Vaya familia, el hijo ideal que se divierte por ahí. Y una madre aún mejor que lo encubre. Y yo, la idiota que creyó en el cuento de hadas. Me reí con amargura. Ella se había acercado aún más, su perfume de vainilla se intensificaba, una nube dulce y pesada que me envolvía. Su mano, que antes estaba en mi hombro, se deslizó por mi brazo con una lentitud que me hacía contener la respiración. Perdóname, Ana. Mi hijo, él es así. Me ha decepcionado como su padre. Creía que contigo cambiaría. Tú y eres diferente. Eres sólida, honesta, leal. Pero él es como su padre, no sabe valorar lo que tiene. Su voz era un susurro íntimo, casi un lamento. ¿Y qué haces aquí, Elena? ¿Por qué no me dejaste hundirme en mi miseria sola? Pregunté, mi voz apenas un hilo. Ella no respondió. En lugar de eso, sus ojos oscuros, profundos, me miraron con una intensidad que me hizo temblar. No había en ellos ni rastro de las lágrimas que yo misma no podía contener. No había piedad, sino algo mucho más primitivo y peligroso. Quizás porque no quiero que te hundas sola. Quizás porque siempre me has parecido fascinante. Siempre he visto algo en ti que no he visto en nadie más. Su voz se volvió ronca, sensual. Dio un paso, acortando la distancia entre nosotras. Me miró y su mirada era una caricia que me recorría de pies a cabeza. Me sentí desnuda bajo ese escrutinio y extrañamente me gustó. Sus manos, que ahora estaban en mi cintura, se movieron lentamente, sus dedos trazando círculos a través de la delgada tela de mi blusa de seda, haciéndome jadear suavemente. La tela era tan fina, que sentía el calor de su piel a través de ella. Te mereces algo mejor que un hombre que no sabe apreciarte, Ana. Te mereces a alguien que te haga sentir especial, deseada. Mi corazón latía con fuerza. La ira y el dolor se habían transformado en una llama que me consumía por dentro. Quería venganza. Y no había mejor venganza que la que me ofrecía Elena, tan peligrosa, tan tabú, tan deliciosa. La idea de traicionar a Alejandro con su propia madre era tan dulce y tan amarga al mismo tiempo que me hizo sonreír. Me acerqué, mi cuerpo pegado al suyo, sintiendo el calor que emanaba de ella a través de su vestido ajustado. Sus manos subieron por mi espalda, sus uñas rasgando suavemente la tela de mi blusa, una sensación tan íntima y tan incorrecta que me hizo cerrar los ojos. ¿Qué quieres hacer, Ana? Susurró en mi oído, su aliento caliente contra mi piel. ¿Quieres castigarlo por su traición? ¿Quieres sentir algo más que este dolor? Abrí los ojos.
La miré a la cara. Los labios de Elena estaban hinchados por la expectación. Una gota de sudor se deslizó por su sien, su cabello húmedo se pegaba a su piel. Era la mujer más sexy que había visto en mi vida, y lo era precisamente por su edad, por su experiencia, por su control. Su belleza no era la de una muchacha joven, sino la de una mujer que conoce sus deseos y no tiene miedo de perseguirlos. No es por venganza, susurré, mis manos se enredaron en su cabello. Es por mí. Porque quiero sentirme viva de nuevo. Porque quiero olvidar el dolor que me ha causado. Elena me miró a los ojos y su sonrisa se ensanchó. Una sonrisa oscura, llena de promesas y secretos. Yo también, susurró. Y luego nos besó un beso lento y dulce, un beso que prometía ser el comienzo de una nueva historia, una historia que nos quemaría, pero que nos haría renacer. El beso fue un acto de rebelión, de desesperación y de deseo. Un beso que no podía ser devuelto. Un beso que cambiaría todo para siempre. Y de repente no había más dolor, ni más lágrimas, ni más rabia. Solo había el sabor de la venganza. El primer beso fue un acto de desesperación, un alarido mudo contra el dolor. No hubo pasión, solo la necesidad de llenar el vacío que Alejandro había dejado. El sabor de la venganza era más dulce de lo que imaginaba, y me aferré a él. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la necesidad se convirtió en deseo. Elena se apartó un poco, sus ojos brillando en la penumbra. Detente, Ana. Esto está mal. Esto es una locura. No deberíamos hacer esto. Su voz temblaba, pero no se alejó. Sus manos seguían en mi cintura, sus dedos apretándose con cada latido de mi corazón. ¿Qué hay de malo en sentir algo por una vez en mucho tiempo? Lo que estamos haciendo es tabú, sí, pero el tabú es a veces el único camino para redimir el alma, susurré. Mis labios se movieron hacia su cuello, sintiendo el aroma de su piel, el pulso que latía bajo su barbilla. Ella jadeó, su cuerpo se tensó. El aire en la habitación se hizo denso, cargado de electricidad. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, una sensación de prohibición que hacía que cada movimiento fuera más intenso, más liberador. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Alejandro o la familia, todo cambiará para siempre, susurró ella. Yo soy su madre, tú eres su esposa. Esto es un infierno. El infierno ya está aquí. Y empezó cuando él decidió que no le éramos suficientes, repliqué con los ojos clavados en los suyos. Y entonces todo se derrumbó. Los besos se hicieron más profundos, más intensos. Nuestras manos exploraron, desnudando el alma más que el cuerpo. Sus dedos se enredaron en mi cabello, mientras los míos se movían sobre su piel, trazando el contorno de su vestido ajustado. Era una danza silenciosa de dos almas heridas que buscaban consuelo en el lugar más inesperado. Su vestido, ese ajustado vestido de noche que trajo consigo, parecía ser de seda, una tela tan delicada, que sentía su calidez a través de mis manos, y su figura, que no era la de una joven, sino la de una mujer madura, con la sabiduría y la experiencia de la vida, era aún más hermosa para mí que la de cualquier otra mujer. No pienses más, Ana. Simplemente siéntelo, me susurró. Y eso hice. Las dudas se disiparon, los límites se borraron. Solo existíamos nosotras dos en ese momento. Nuestros cuerpos se fundieron en un abrazo que no era solo físico, sino una fusión de dolor, ira y desesperación. Yo la besé sintiendo su sabor a vino tinto y canela en sus labios, y ella respondió mordiendo suavemente mi labio inferior, como si buscara algo que había perdido hace mucho tiempo. Llevo tanto tiempo queriendo hacer esto. Eres tan inalcanzable, susurró ella, su voz una melodía rota y sensual. Su aliento caliente en mi oído me hizo temblar. Eres tan fuerte, tan real. No como ellos. No como mi exmarido. Ni siquiera como mi hijo. Esas palabras fueron la confirmación de mis miedos.
Ella me miró a los ojos, y su mirada era un pozo de dolor y deseo, un pozo en el que me ahogaría gustosamente. El deseo era como un fuego que nos consumía a ambas. Era una noche de tormenta, de lluvia y de relámpagos. La lluvia golpeaba las ventanas, el viento aullaba. Y nosotras estábamos solas en la oscuridad, en una habitación donde los secretos y los deseos prohibidos se entrelazaban como vides. Los toques se volvieron más atrevidos. Sus manos se movieron de mi cintura a mis caderas, sus uñas rozando mis muslos. Era una sensación que me hacía estremecer, una sensación de ser deseada por una mujer que no solo era mayor que yo, sino también la madre de mi esposo. La ropa se convirtió en un obstáculo. «Quítatelo», susurró ella. Mi corazón se aceleró, pero no me moví. No. Todavía no. Esto es solo el comienzo. Quiero disfrutar de esto, de la anticipación. Mi voz sonaba más segura de lo que me sentía. Quería más, pero no quería que el fuego se extinguiera. Quería que el juego continuara. Y ella entendió. Eres tan inteligente. Tan provocadora, dijo con una sonrisa. Me gusta eso de ti. La noche pasó en una borrachera de pasión, de susurros y de intimidad. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. Ella me habló de su juventud, de su soledad después del divorcio, de cómo Alejandro era su único consuelo, y cómo él también la decepcionó al crecer. Yo le hablé de mi soledad en Madrid, de cómo me mudé aquí, dejando a mi familia en un pequeño pueblo, de cómo Alejandro era mi único apoyo, y de cómo me había traicionado. Cuando amaneció el sol se filtró por las persianas, pintando rayas de luz en la habitación. Los sonidos de la calle, las bocinas, los gritos de los vendedores ambulantes, los camiones de basura, se hicieron más fuertes, volviéndonos a la realidad. Estábamos en el sofá, abrazadas, cubiertas por una manta. Los olores de la noche anterior, el perfume de Elena, mi propio aroma, se mezclaban, creando una fragancia única. Esto fue un error, susurré. Quizás, pero no me arrepiento, respondió ella. Me hiciste sentir viva de nuevo. Nos separamos y pude ver la culpa en sus ojos, pero también el deseo. Tengo que irme. Antes de que Alejandro llegue. Me vestí con prisa, sintiendo el aire frío en mi piel. No hablemos de esto, dijo ella. Hablemos. Hablemos de ello en nuestro próximo encuentro. Esa noche cambió todo. El sabor del café en la mañana era diferente, la luz de la mañana era más brillante, los colores de Madrid eran más vivos. El mundo entero parecía haber cambiado, y yo también. En mi interior, había una mezcla de culpa y éxtasis, un veneno dulce que me estaba consumiendo. Me sentía viva de nuevo, pero al mismo tiempo como una traidora. Me sentía sucia, pero esa suciedad era algo que necesitaba, un castigo por mi propia ingenuidad. Los días siguientes fueron un juego de apariencias. Cuando Alejandro regresó a casa, yo actuaba como la esposa perfecta. Le cocinaba, le preparaba el café y le sonreía. Y él, el gran actor, me devolvía la sonrisa fingiendo que nada había pasado. Te extrañé, mi amor. La conferencia en Barcelona fue un caos, pero te traje un regalo. Un foulard de seda. Pensé en ti en cuanto lo vi. Me dio un beso en la mejilla, un beso vacío. No sabía que yo ya había visto el infierno que me había preparado. Acepté el regalo sonriendo. El foulard de seda era hermoso, pero el color era el mismo que el vestido ajustado de Elena. Una ironía cruel que me hizo sentir náuseas. Mientras él iba a la ducha, yo miraba mi teléfono, las capturas de pantalla de los chats. Cada mensaje era una puñalada. Cada foto un recordatorio de que él era un traidor. Pero la rabia se había convertido en un fuego frío. Ya no lloraba. Había un plan. Me sentía una heroína de una novela de venganza, y Elena era mi cómplice. La vi un par de veces más.
Una vez en el pequeño café de Lavapiés cerca de su casa. Ella me llamó, necesitamos hablar. Te espero. Cuando llegué, ella estaba sentada en una mesa en la esquina, bebiendo un café solo, sus ojos detrás de unas grandes gafas de sol. No podemos seguir con esto, Ana. Esto es una locura. Pero no puedo evitar querer verte. Sus palabras eran una contradicción, un reflejo de su lucha interna. Solo te quiero aquí, contigo, lejos de él. Nos sentamos en silencio, cogidas de la mano por debajo de la mesa, la tensión entre nosotras palpable. Una vez en el aparcamiento de mi oficina, ella me llamó y me dijo, estoy cerca de tu oficina, ¿puedes venir a mi coche? ¿Necesito darte algo? Ella me dio una pequeña caja con un juego de lencería de seda. Alejandro es un idiota. No sabe lo que tiene. Ponte esto esta noche para él o para ti misma, pero siente lo que es ser una mujer deseada. Yo sonreí, un calor recorrió mi cuerpo. Gracias, Elena. La verdad es que no es para él, sino para mí. Y para ti. Ella me miró y en sus ojos vi el mismo deseo y la misma locura que ardía dentro de mí. Las noches en casa con Alejandro eran una tortura. A veces me abrazaba en la cama, me besaba en el cuello, me susurraba cosas bonitas, y yo me estremecía, sintiendo el vacío de sus palabras. Te quiero, Ana. Eres mi todo. Y yo pensaba. Sí, claro. Tú todo. Tú que me engañas con un hombre. Me sentía como una intrusa en mi propia casa. Las sábanas de nuestra cama ya no eran mías, sino de 3 personas. De él, de mí y de Sergio. Y a veces de él, de mí y de Elena. Había algo oscuro y excitante en la situación. Por la noche, cuando Alejandro dormía a mi lado, yo pensaba en Elena. En su piel, en su voz, en sus manos. En cómo se sentía estar con ella. Y ese pensamiento era un consuelo, una droga. Un día Alejandro me propuso un viaje de fin de semana a las afueras de Madrid, para reavivar la chispa. Me sonrió, un hombre seguro de sí mismo, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Y yo solo asentí, mi rostro una máscara. Claro, mi amor. Me encantaría. Pero en mi mente ya no pensaba en él, sino en mi venganza. Decidí que no podía seguir así. La máscara se estaba volviendo demasiado pesada, la mentira demasiado grande. Quería acabar con este juego. Quería liberarme del peso de la traición y de la culpa. Esa noche, después de un día particularmente duro en la oficina, donde cometí varios errores y mi jefe me llamó la atención, me rompí. Le grité a mi subordinada por un error insignificante, y sentí que todo el mundo se me venía encima. No podía más. Llamé a Alejandro, vuelve a casa. Necesito hablar contigo. Con urgencia. No por teléfono. Mi voz era un cuchillo. Él entendió. Alejandro llegó a casa con una sonrisa nerviosa, llevando una bolsa de papel con su cena. He traído una porción de paella del bar de la esquina. ¿Qué pasa, mi amor? Pareces una estatua de mármol. ¿Ha pasado algo en el trabajo? Su voz sonaba alegre, despreocupada, como si no hubiera un abismo de mentiras entre nosotros. En silencio puse la tableta en la mesa del comedor, donde todas las pruebas estaban a la vista. En la pantalla, capturas de pantalla de sus chats, fotos, fechas, detalles, un mapa de su doble vida. Me sentía tranquila, vacía por dentro, como si todo el dolor se hubiera evaporado y solo quedara la fría verdad. La sonrisa de Alejandro se desvaneció de su rostro. Se quedó pálido como la tiza, sus ojos fijos en la pantalla. Un murmullo escapó de sus labios. Ana, es un error. No es lo que parece. Es de hace mucho tiempo. Un simple coqueteo para pasar el rato. Me reí. Mi risa sonó hueca en la habitación.
No te atrevas a mentir, dije con una voz que no reconocí. No te atrevas a insultarme con más mentiras. Sé lo que has hecho. Y sé quién es ese Sergio. Sé que has estado en Barcelona para conferencias y en la Costa del Sol para reuniones. ¿Y sabes qué? Me da asco. Alejandro se movió tratando de acercarse con los ojos llenos de lágrimas. Ana, por favor, perdóname. Fue un momento de debilidad, el estrés del trabajo. Nos hemos distanciado. Te amo de verdad. Lo juro. Hablemos, podemos ir a terapia, podemos arreglarlo. Lo detuve con un gesto. ¿Arreglarlo? No hay nada que arreglar. Todo está roto. ¿Sabes qué es lo más gracioso de esta historia? Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Mientras tú te revolcabas con tu Sergio, yo me revolcaba con tu madre. Con Elena. Y no fue solo una vez. El rostro de Alejandro se contrajo. El shock, la incredulidad, el horror puro. Mientes. Es una broma. No, no es posible. Con mi madre. Estás loca, Ana. Su voz era un susurro roto. No estoy mintiendo. Pregúntale a ella. Ella lo sabía. Te ha encubierto. Ahora vete de mi vida, de mi casa. Esto se ha acabado. Alejandro se quedó inmóvil, como una estatua de sal. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y en ellos se reflejaba la pura desesperación. Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste hacer eso? Es incesto. Te odio. Los odio a los dos. Son unos psicópatas. Gritó con la voz desgarrada por la rabia. Agarró su teléfono, marcando el número de Elena. No. Ahora no, le dije quitándole el teléfono de la mano. Vete. O llamo a la policía. Vete de aquí. Alejandro se estremeció. Soltó la bolsa de papel, que cayó al suelo, esparciendo la paella por toda la entrada. Me miró una última vez con los ojos llenos de un odio tan profundo que me heló la sangre. Luego se dio la vuelta y salió corriendo del piso, cerrando la puerta con tanta fuerza que los cristales de las ventanas de la sala de estar se estremecieron. Me quedé sola en el silencio. El olor a paella, a azafrán, pollo y arroz inundó la habitación. Me senté en una silla, mis piernas temblaban, y me quedé mirando la comida esparcida por el suelo. La venganza era dulce, sí, pero también era amarga, dejando un regusto a vacío y arrepentimiento en mi boca. La tormenta de emociones, la ira, la humillación, la desesperación, la culpa, todo había desaparecido, dejando solo la calma. No sabía qué pasaría a continuación. Un divorcio, un escándalo familiar, un nuevo comienzo en una nueva vida. Pero una cosa era segura, no había vuelta atrás. De repente mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero sabía perfectamente de quién se trataba. Era Elena. Dudé por un momento, pero contesté. Hubo un silencio al otro lado, y luego su voz, temblorosa y débil. Ana, me ha llamado Alejandro, me ha contado algo sobre nosotras. Sus palabras se ahogaron en un sonido extraño y amortiguado, seguido de un golpe seco, como si algo hubiera caído. Luego solo hubo un silencio estremecedor. Elena. ¿Qué pasa?, grité en el teléfono. Pero la única respuesta que obtuve fue un eco de mi propia voz. Un zumbido como el sonido de una respiración difícil, y luego nada. Me levanté, la paella esparcida a mis pies, y me quedé mirando la puerta cerrada. Algo terrible había sucedido. El corazón se me heló. Salí corriendo del piso sin pensar, la única palabra que resonaba en mi cabeza era, no.